Hola, muy buenas noches. Pues me da mucho gusto saludarte en nuestra cita. Hoy es viernes 23 de octubre del 2020. Pues a partir de esta pandemia hemos generado programas de información y de análisis profundo con respecto básicamente a la literatura. Entonces los jueves analizamos novelas, obras de teatro, y esas grabaciones pues se cuelgan en mi muro de Facebook y después se van a un canal de YouTube que se llama Master Vidal. Los martes hemos estado haciendo lecturas en directo con comentarios. Llevamos tres textos, Las conversaciones con Dios, uno de Robin Sharma, Robin S. Sharma, y estamos leyendo ahora yo, de un doctor español, un genio, el tipo que se llama Mario Alonso Puig. Bueno, tengo mi sección de todos los días de comentarios mucho más reducidos de 10, 15 minutos sobre las lecturas del Manual del Guerrero de la Luz de Paulo Coelho. Y hay una sección más, hay una sección con un lineamiento muy claro que tiene que ver con cosas como sanar, como amar sin dolor de la maestra, se me acaba de escapar el nombre de una maestra catalana, o las reflexiones sobre el arte de Alain de Botton, y una más que es Mujeres corriendo con lobos de Clarisa Píncola, sobre el nivel 7 y el empoderamiento sano, eh, salvaje en el mejor de los términos, de las mujeres. Y a esa sección, a ese abanico de posibilidades, hemos agregado una que ya tiene un peso interesante, debe haber ahí ya 30, 40 textos, que se llama Seduciéndote a la lectura. Seduciéndote a la lectura, te intento justo seducirte a que vayas a ese texto, entonces para eso desvelo un poco, quizá el primer capítulo, quizá la estructura central de la obra, quizá los elementos principales de la obra, y después, bueno, pues a que vayas a que te encuentres con la obra, que lo leas, a que si las reflexiones que se generaron en un principio te convencen, bueno, pues vayas por el texto, lo trabajes y lo apliques a tu vida. No hay un concepto muy bonito que dice que no basta con leer las obras, sino que las obras tienen que ser habitadas por nosotros. Tenemos que dejar de ser los que éramos a partir de la lectura de algún texto poderoso. Y para eso, bueno, pues las novelas, etcétera, son la parte fundamental que rige nuestro trabajo en este espacio de este canal de YouTube que se llama Master Vidal. Hoy es un libro muy difícil, muy particular, muy profundo y bueno, tiene sus cositas y es el que te quiero invitar a que leas. Se llama Amar a Madrazos de Ale del Castillo y Moisés Castillo. La portada en sí pues ya es muy fuerte. Le voy a entrar, digamos, primero por la parte complicada del texto. Pero esa puede ser una contaminación mía. Creí que iba a dar el sostenimiento del por qué la violencia, como subtítulo dice, el doloroso rostro de la violencia entre jóvenes. La manera teórica del por qué y las explicaciones de cómo es que se desata la violencia entre los jóvenes, básicamente desarrollada en el noviazgo. Eh, y bueno, me encontré con una sorpresa. No hay un sustento teórico. Sí lo hay, sin duda, sí hay una tesis que intenta comprobar, pero no hay una explicación sociológica a profundidad sobre el por qué sucede, que era básicamente mi expectativa con respecto a cuando lo encontré y a cuando lo compré y empecé a leerlo. Me encontré, por otro lado, que también resultó muy atractivo, me encontré con muchos casos, no sé si son 20 casos testimoniales de relaciones de pareja, desde los amigos que se están ligando hasta matrimonios de mucho tiempo, en donde todos ejercían violencia, incluso algunos de la violencia relativamente menos común, de mujeres hacia hombres, de hombres que habían sido golpeados. Y creí pues que se iba a hablar de esta violencia en las palabras, en la economía, psicológica, y los casos en general son muy, muy, muy fuertes. Tan fuertes que me alejaron de como de la reflexión. Terminé mucho más sacudido. La palabra precisa no es espantado, pero la voy a usar. Terminé más espantado por los casos y por el cómo terminaron que propiamente por decir qué está sucediendo, lo cual en mi caso personal me llevó a una especie de defensa, que es la que quiero exponerte,
por si la tienes, bueno, intentes eliminarla y le entres al texto. La defensa era que los casos son tan violentos, son tan fuertes, son tan radicales, hay muertes, hay cárcel, hay torturas, hay violaciones, que no es mi caso en mis parejas. Yo en general creo ser, por la condición de hombre, de virilidad que tengo y por la sociedad, la carga cultural que me ha formado, sin duda ejerzo violencia. Y la tengo muy clara, ejerzo violencia con mis parejas, compañeras, ejerzo violencia sobre mis alumnos, ejerzo violencia sobre mis hijos. Es muy penoso reconocer que ejerzo violencia sobre la gente más débil que yo, en autoridad, de manera física, etcétera, etcétera. Monetariamente la ejerzo porque es una condición, no es innata, porque innata quiere decir que la traigo desde el nacimiento, pero que he aprendido y que ese aprendizaje en muchos momentos me ha traído el reconocimiento de personas importantes. Si me peleé cuando era niño y gané la pelea, mi papá, aunque después me dijo, oye, no te pelees, no está padre, arregla las cosas de otra manera, la verdad es que le alcancé a leer el orgullo de que su hijo se madreó a otro cabrón. Ese empieza a ser un determinante como tal que va generando la violencia. Bueno, me considero todavía, aún en pleno trabajo, un hombre violento. Sin embargo, los casos están afortunadamente muy lejos de mi situación existencial, lo cual puede correr el riesgo de decir, no es mi caso, no estoy hasta allá. En el caso de los alcohólicos anónimos, por ejemplo, la primera cita cuando alguien llega y que cree que tiene problemas con su manera de beber, se somete a una presentación por parte del equipo de los alcohólicos para que el cuate pueda determinar si sí o no es alcohólico. Porque incluso hay gente que bebe, pero no necesariamente es alcohólica. Y hay gente que puede beber en cantidades muy poquito y sin embargo es un enfermo alcohólico. Eso solo lo van a determinar ellos. Algunas de estas situaciones, los grupos, la gente con la que convivimos en los grupos de alcohólicos anónimos, sus problemas son tan radicales, son tan fuertes, que termino por alejarme, que terminan como espantando. Alguna vez una amiga mía, una mujer, tenía problemas, me comentó que tenía problemas, la acompañé a un grupo, el grupo contó sus historias y ella me dijo, no, sabes que yo no soy alcohólica, no tengo esos problemas. Sin embargo, funcionó porque decidió dejar de beber. Dijo, sí, de todas maneras, voy a beber mucho menos y además lo cumplió, entonces quizá no era enferma alcohólica. Es el caso con este libro. El libro es muy violento, estoy seguro que la gente que me lee, y si no es el caso, venga, pues entonces es una maravillosa oportunidad para que profundices y sanes este problema, pero estoy seguro que la gente que es cercana a mí, esto es un decir, porque al final de cuentas el asunto con las casas es bien complicado, yo no creo que vive estos niveles de violencia que este libro presenta, lo cual en un primer momento dije, no, pues entonces no es para mí. Sin embargo, de manera muy inteligente, los autores Ale del Castillo y Moisés Castillo, en cada uno de los casos que nos presentan, que algunos son verdaderamente desgarradores, todos revisan que todos tuvieron un principio. Nadie empieza, es decir, yo no me caso o le digo a una mujer, ¿quieres ser mi novia? Y me dice que sí. Y después de que me dice que sí, le pego 3 golpes, le pego 3 cachetadas en ese momento. Y le digo, pues así se va a tratar de esto de aquí en adelante. Mejor conóceme de una vez. No va a generarse la relación, no va a crecer. Sin embargo, todos fueron creciendo, todos fueron de a poquito aumentando en esa gradación. En mi propio caso, seguramente, cuando esos niveles, cuando esos grados van en aumento, o yo me desligo o ellas me terminan. Porque sí, sí ha habido muchas relaciones donde he terminado con mis parejas porque el asunto es, güey, la siguiente nos vamos a pegar. Y yo no quiero que pase eso, entonces mejor vamos a enfriarlo. Y bueno, en esa especie de enfriamiento posiblemente ya ni regresemos. Ese es como el límite, pero muchas veces ese límite lo vamos, lo vamos agotando, lo vamos haciendo más leve, ya no nos damos cuenta de qué tan cerca estamos de la orilla del barranco. Entonces un pequeño resbalón, una situación de una adrenalina, una presión extra, ¡pum!, nos puede patinar, hacer que resbalemos e irnos al fondo del precipicio. Por eso es que es muy válido y por eso es que es muy importante generar la lectura de Amar a Madrazos. Si no estás en uno de esos casos, si estás y te identificas, urge que pidas ayuda. Sí, no más, urge que pidas ayuda. Y si no, tampoco es para escandalizarse, tampoco es para soltar alarmas, pero sí estar muy atento. Sí estar muy atento y decir, yo estoy cayendo en esto. Ahora,
que mucha de la gente que me acompaña en este canal en algún tiempo fueron mis jóvenes alumnos. Bueno, ahora los encuentro generando familias, trabajando con hijos, algunos de ellos incluso ya adolescentes. Bueno, pues también es un buen momento para revisar, insisto, sin una lupa, sin una agenda interior, sin una situación mórbida, morbosa de a ver qué encuentro, sí estar atentos al novio de mi hija, si mi hija propiamente está propiciando eso, si uno de mis hijos a lo mejor en casa es muy tranquilo, pero en sus relaciones personales puede estar generando violencia. Bueno, la mecánica con la que trabajo es que voy leyendo algunas partes importantes del libro y las voy compartiendo con ustedes. En la presentación del texto dice: la exacerbación de las desigualdades entre mujeres y hombres es el resultado de diferentes factores de carácter cultural, social, legal y familiar. Estas diferencias propiciaron que se haya impactado en forma dispareja, el reconocimiento de los derechos de un sexo en perjuicio de los del otro. Históricamente, el sexo en desventaja ha sido el de las mujeres. Básicamente, en el asunto económico, en un mundo donde todavía en muchos sentidos la fuerza física es importante, tenemos montones de deportes que solo terminan por comprobar nuestros pensamientos. Montones de deportes como el box, como las luchas, como estas situaciones de competencia física donde el más fuerte gane, estamos confirmando esa situación. Y como en el mundo, en fuerza física, los hombres somos más fuertes que las mujeres, ese es uno de los elementos que justifica que nosotros como varones tengamos esta cierta ventaja sobre las mujeres. La violencia contra las mujeres no respeta condición económica, nacionalidad, etnia o edad, y ocurre tanto en los espacios públicos como en los privados, no necesariamente con los mismos grados de decibeles, pero sí ocurre, pues, es decir, aquí sí, a lo mejor en medio de una fiesta, yo no sé qué está pasando, contrariamente a lo que dice la hermosa canción de Armando Manzanero, yo no sé qué está pasando por debajo de la mesa. A lo mejor estoy apretándole la mano, pellizcándola, con mi silencio, molestándola, revisándola cuando en la fiesta se va a platicar con las amigas, si platica con un hombre y yo estoy con la mirada ahí tensa, si de pronto decido emborracharme, todas esas situaciones no tengo que golpear a alguien para demostrar que estoy siendo muy violento con él o con ella. Esta puede ser ejercida por hombres desconocidos, conocidos, familiares y por supuesto por las parejas erótico-afectivas. Las manifestaciones más frecuentes de violencia contra las mujeres siguen siendo las que ocurren en el contexto de las relaciones familiares y de pareja. Es muy importante que sin duda hay violencia en la calle, pero es enorme la diferencia entre el supuesto tipo que un poco de la nada en el camión te golpea o te maltrata frente a las agresiones más complicadas, las más peligrosas, justo están intramuros, están dentro de nuestras casas. En la mayoría de los casos, la violencia de pareja se inicia en la adolescencia y juventud y precisamente en las relaciones de noviazgo. ¿Por qué? Básicamente porque se genera un espacio de intimidad, ¿no? En los amigos está un tercero. Si yo me agandallo con un amigo, está de testigo un tercer amigo posiblemente que pueda estar diciendo, oye, no te pases de lanza con este cuate. La intimidad que se percibe en el noviazgo, en este espacio de separación que tengo. Puedo ir a la casa de la familia de mi novia, estar en la sala y convivir, pero hay un momento en el que me voy a despedir, que ella me acompaña hasta la puerta de su casa, por ejemplo, o hasta el zaguancito del edificio, y ahí intercambiamos un beso, etcétera, etcétera. Bueno, esa intimidad permite también que aparezca en ese sentido la violencia que no se ve, la que no se expresa hacia afuera. Estas creencias están muy influidas por mensajes que recibimos desde la infancia. Atención, ahí tengo también trabajos para revisar, uno en específico que está en el canal de Master Vidal, que se llama Heridas emocionales en la infancia, de Lise Bourbeau, una psicóloga francesa que encontró que tenemos 6 heridas que nos han lastimado desde niños y que como están en nuestra parte ciega, la verdad es que siguen apareciendo sin que nos demos cuenta que las detona y que se convierten en mandatos, en un debes ser así, que moldean muchos rasgos de personalidad y modos de comportamiento. Aquí hay un asunto, el asunto es que los hombres tenemos que ser de alguna manera, los hombres tenemos que ser dominantes, fuertes, independientes, libres, escandalosos. Si no eres así, caes en duda entonces de la propia hombría. Según yo, no. Según mi propio papá, por ejemplo, mis hermanos, mis tíos, mis primos, mis amigos, como no voy a estar pudiendo ejercer violencia de manera directa, por ejemplo, con mis amigos, porque nos vamos a estar rompiendo la madre a cada momento, entonces demuestro mi grado de machismo y mi grado de virilidad aplicándosela a mi mujer.
y si además de ahí entonces los demás la celebran, los demás me dicen, muy bien, Marco, así se les trata a las viejas, justo eso es lo que va a provocar que la violencia se vaya enfundando, que se vaya guardando en esta funda, en este equipaje del deber ser, de es algo que quiero perseguir. ¿Lo he cuestionado? No, solo lo he avanzado de esa manera. Los estereotipos que se aplican a mujeres y hombres se denominan de género, porque tienen que ver con lo que se espera que cumplan unas y otros simplemente por haber nacido de uno u otro sexo. Acabo de pasar ahora en la pandemia por el elemento que me quedé sin trabajo. Fue muy angustiante hasta que descubrí un dato bien importante, que los hombres que se quedan sin trabajo tendemos a deprimirnos mucho más que las mujeres que se quedan sin trabajo. Porque los hombres que nos quedamos sin trabajo, aunque sea de manera ocasional, se siente sacudido nuestro espacio vital. Empezamos a pensar que no somos suficientemente hombres. No tiene que ver con una cuestión sexual, tiene que ver con que no estoy funcionando como hombre. La mujer que se queda sin trabajo, solo se queda sin trabajo. No se cuestiona su parte femenina, no dice, chin, estoy siendo menos mujer porque no tengo trabajo. Esa es una estructura, ese es un estereotipo al que hay que cumplir. Si eres soltero, no te casas, no tienes hijos, no tienes pareja a los 40 años, es también una especie de condición. En el caso de las mujeres, si no eres mamá, vas a ser cuestionada. Si de pronto, oye hija, ya estás, vas a cumplir 30 años, ¿y qué pasó con los hijos? Esos son estereotipos que nos obligan a cumplir y que como nos están aplastando en muchos sentidos, la manera de quitarlos de encima es a partir de un asunto violento. Lo que resulta perjudicial es que estas características son imposibles de cumplir y además no toman en cuenta las necesidades, limitaciones y deseos particulares de cada persona en su calidad de ser humano. ¿Qué sucede si una mujer no quiere tener hijos? Va a ser cuestionada por el estereotipo. Son 19. Las 19 historias que se incluyen en el libro Amar a Madrazos reflejan una cotidianidad real y palpable en nuestro país y tienen como denominador común la violencia de género entre los jóvenes. Es decir, 19 casos que son explicados, que insisto, son muy fuertes, en los cuales nos vamos dando cuenta que lo que está generando la violencia en cada una de las relaciones es este cumplir, es este asunto de no estoy siendo lo suficientemente hombre porque usas escote, porque llegas tarde, porque no te mantengo, porque no me das hijos, porque no haces el quehacer, etcétera, etcétera. Nos permiten comprender la violencia como elemento que perpetúa los estereotipos de género y los patrones culturales que operan como un mecanismo para el mantenimiento del papel dominador del varón y del rol sumiso de las mujeres. Estaba yo relativamente, sí, pues casi recién casado, tenía solamente algunos meses y me fui a la escuela de teatro. Yo era alumno de la escuela de teatro y bueno, pues estudiaba mientras ya estaba casado. Y alguna vez tuve que ir al cine. Y entonces, pues me fui al cine. Le dije a mi mujer que no podíamos ir, ya teníamos un bebé, y entonces pues que tenía que ir al cine. Me parece que incluso que fui solo. Y la película fue maravillosa, fue una joya enorme. Entonces regresé y le dije, oye, tienes que ver esta peli, vale muchísimo la pena. Me dijo, sí, pero ¿cómo le hago? Pues vete a la cineteca. El sábado en la mañana hay funciones al mediodía, pues. Y entonces se fue al mediodía al cine un sábado, yo me quedé a cuidar a nuestro bebé y llegaron de visita mis padres. Y entonces cuando mi mamá me preguntó por mi pareja, yo le dije, pues se fue al cine y me dijo, ¿con quién? Le dije, sola. Me dijo, ¿sola? Pero así con una cara así de sola. Y yo, sí. Me dijo, bueno, a mí no me dijo nada, pero a ella sí. A ella sí le dijo, oye, no, no está bien, te puede pasar algo. Tu hijo, tu marido. Esa situación de parte de mi mamá, aunque se lo haya dicho suavecito y aunque se lo haya dicho con la mejor intención, es muy violenta. Primero, no le preguntaron su opinión y después no está revisando las necesidades. No estaba viendo incluso qué padre que un matrimonio se pueda compartir. Si no pueden ir juntos al cine porque tienen que cuidar un chamaco, bueno, pues váyase uno y luego se va el otro. No hay ningún problema. Si no, no, esto no pasa. La mujer es en su casa cuidando a sus hijos. Cada una de las historias aquí presentadas van acompañadas de conceptos, información estadística y aportaciones de especialistas en el tema. Eso está muy bien porque yo que estaba buscando por mi propia determinación intelectual y contaminación estructural en mi cabeza, estoy buscando esa información. No es necesaria. Sí tiene chispazos que nos permiten explicar. No son casos literarios. Son situaciones que responden a estadísticas, a situaciones sociales, sociológicas, culturales, filosóficas, que tienen un sustento y que es muy válido revisar para ir, meternos un clavado y resolverlo desde donde debe ser, desde abajo.
Hay una necesidad social de conocer el inicio y los límites de la violencia en las relaciones con la finalidad de que los lectores puedan identificar las señales en las que se gesta y detona la violencia. Te lo decía ahorita en la presentación. Aquí lo importante es, pues te vas a sacudir al leer las historias, sin duda alguna, porque son muy fuertes todas ellas, pero aquí el asunto es que todas empezaron no con loquitos, nadie nació loquito, nadie nació violento, lo fuimos haciendo, por ahí fuimos pasando todos. Entonces, para estar muy atentos de no desviarnos hacia allá. La coerción sexual abarca un continuo de prácticas que incluyen desde una presión psicológica sutil y el uso del lenguaje hasta el empleo de agresión física para obtener un encuentro sexual. Esta forma de violencia puede llegar a generar grandes problemas en las áreas de la salud mental y sexual reproductiva. Rápidamente te explico, porque aquí el caso con el cual nos ilustran esta cita, dos chamacos en la secundaria, una niña no sabe, ya empieza a presentir que su novio es muy violento y entonces le dice, oye, a la salida quiero platicar contigo. Le dice, sí, ok. Y entonces le dice, pues ya se salen y en el parque le dice la chica, pues ya no quiero andar contigo. Y entonces le dice, dame la oportunidad de platicar, déjame reconciliar, platiquemos un ratito, vamos a la casa de fulano. En la casa de fulano abren unas cervezas, se echan unos tragos, la tipa se toma unos tragos, la encierran, no la dejan salir y después terminan matándola. Bueno, sí, una golpiza espantosa, la violan y al final de cuentas le tiran una piedra enorme en la cabeza y la matan. No en ese momento alcanza a contar su historia, pero muere al final de cuentas la chica. ¿Por qué? Pues porque estos tipos de pronto dijeron, ¿cómo una mujer nos va a cortar a nosotros? ¿Cómo esta pinche loca? ¿De qué se trata? Entonces, un chamaco de secundaria a los 14, 13 años ya es capaz de decir, si no es conmigo, no va a ser con nadie. Fernanda necesitaba esa dulce sensación de sentirse querida, tenía miedo a quedarse sola y Daniel se convirtió en su rutina. Otro elemento que desata es nuestra soledad, nuestra situación infantil fue tan complicada que no nos damos cuenta que nuestra necesidad de compañía puede permitir estos asuntos de violencia. Se puede dar el lujo de decir, ok, me pega, pero cuando menos no estoy sola. Mucho cuidado con eso, mucha atención con eso. Porque, insisto, no es necesario que te pongan una mega madriza, donde ya estás permitiendo cierta violencia, a lo mejor incluso no contigo, pero sí posiblemente con tus familiares, con tus amigas, con tus hijos, a partir del precio, pues el precio es con tal de no estar solo, que me den unas cachetadas, pues venga, lo voy a aceptar. No podía hablar con nadie, tenía prohibido frecuentar a sus amigos, no podía salir sin su permiso, se sintió obligada a marcarle al celular para avisarle que saldría a la tienda o preguntarle si estaba de acuerdo con el color de la ropa que se compraba, hasta ese nivel. En este asunto de la maternidad, otro elemento con cual justificamos muchísimo la violencia, en este asunto de la maternidad tenemos la idea de que todas las mujeres quieren ser mamás y que todas las mujeres son felices siendo mamás, lo cual no es cierto. Esto hace que muchas mujeres se obliguen a tener hijos o decidan tenerlos sin realmente querer ser madres. Hay mujeres que no están preparadas, es decir, no tengo la vocación de ser mamá, yo tengo de manera muy cercana. Yo creo que mi propia madre no tenía esa vocación. La ha sacado adelante y ha sido muy lindo y ha sido muy solidario. Pero sus hijos, yo siendo el mayor, digo, sin responsabilidad mía, por supuesto, con mi llegada le eché a perder alguna parte de sus sueños. Esa parte, si no está trabajada, si no está coacheada, si no está sanada con un psicólogo en un trabajo transformacional, me afecta, me la hace sentir. No me va a decir jamás, mi mamá me dijo, ni creo que me lo diga nunca, que llegué a echarle a perder su vida. No, no es así. Sin embargo, cuando ella, un poco de manera triste, dice, pues la verdad es que yo quería ser bailarina, pero bueno, llegaron ustedes, nosotros irremediablemente tendríamos, sobre todo de niños, a sentirnos culpables. Eso es violento. Y además lo hizo porque eso es lo que quería mi papá. Ese es el enorme problema. Ahí estuvo la violencia. Y no hubo ni un grito, ni un pellizco, nada, ni un manotazo. Ese es el gran asunto con esta cabrona víbora violenta que muchas veces es invisible. Maltrato infantil. El maltrato hacia los niños y niñas es la semilla que en la vida adulta genera diversas formas violentas.
así como la incapacidad de resolución y negociación de conflictos en las relaciones interpersonales. Atención, otra vez, no está hablando necesariamente de golpes. Si tienes broncas con la resolución y la negociación de conflictos con tu pareja, es muy probable que haya sido un niño maltratado. Porque ves entonces al enemigo, porque estás proyectando en tu pareja la violencia de tu padre y la violencia de tu madre. En estricto sentido, yo digo que debería aparecer en la Constitución. No te puedes casar si no tienes sanada tu infancia. Por esta razón es que se ve como algo natural el ejercicio de la violencia. Por ello es importante conocer el ambiente familiar donde los jóvenes pasaron la infancia y vincular estos antecedentes con las conductas actuales. ¿Cuáles fueron tus frustraciones de niño? ¿Cuáles fueron tus problemas hacia atrás? Yo tengo, por ejemplo, un asunto, lo primero que les digo, y ni siquiera cuando me peleo por primera vez con las parejas, es, oye, hay un punto conmigo, no jamás, jamás se te ocurra preguntarme si estoy loco. No me digas que estás loco, por favor, porque me transformo. Es el trago que me convierte en Jekyll. Entonces no, no quiero ser ese pinche monstruo. ¿Por qué? Pues porque era la frase de mi papá. La frase más fuerte que mi papá me aplicaba era que estás loco. Y como yo sí pensaba que posiblemente sí estuviera loco, porque por eso hacía lo que a él no le gustaba, o por eso yo de pronto hacía cosas que él cuestionaba tanto, entonces me sacude interiormente. Bueno, ya he trabajado, ya poco a poco lo voy logrando. No es lo mismo cuando me dicen, güey, estás bien loquito, que si me lo preguntan como tal. Ahora, en la desesperación de esta pareja o lo que tú quieras, a lo mejor no lo hace con ese dolo, es mi herida. Hay que ir a trabajar ese punto. Los celos. Los celos son una muestra de amor. Este es un mito. Dice mito sobre la violencia en el noviazgo. Uno de esos mitos dice que los celos son una muestra de amor. Los celos son la razón más común de las agresiones en las relaciones. Cuando un hombre acusa constantemente a una mujer de coquetear o de tener aventuras y sospecha de todas las personas con las que ve a su pareja, significa que este hombre es posesivo y controlador. Y muchos de nosotros esos celos los pasamos, no los vemos, incluso hasta nos agradan. Yo he tenido parejas que me han dicho que me falta pasión en la vida porque no soy celoso. Es que me dicen, güey, es que no eres celoso. Pues no, mejor, pinches celos son una tortura. No, es que entonces no me quieres. A ver, ahí estás en un grave problema. Otro de los mitos que tiene que ver con este texto precisamente. Esto nunca me pasará a mí. La violencia en el noviazgo te puede suceder a ti. No se limita a una clase social o a un solo grupo étnico. Algunas mujeres son victimizadas en su primera cita, mientras que otras hasta que han pasado mucho tiempo de que iniciaron su relación. Todo mundo está en riesgo. Por eso vale mucho la pena revisar este texto, porque por más sacudidor y fuerte que sea, pues, así es la realidad, al final de cuentas trae información muy valiosa para alejarnos de ese proceso, para trabajarlo si es que el germen está en nosotros mismos. Uno de los ejemplos, Raquel se acercó a la madre de César a pedirle consejo. Ella le dijo que tenía que aguantar y tolerarlo porque ese era siempre el papel de las mujeres. Ahí está lo que les estoy diciendo, ahí está la estructura que con tal de cumplirla se genera mucha violencia. Tolerar y aguantar. La recomendación era siempre hablarle de buena manera y ser linda con él. ¿Cuántas veces tu suegra te está diciendo eso? Tu propia mamá te lo está aplicando, tu mejor amiga, las maestras incluso, etcétera, etcétera. Los círculos de la violencia, aquí son los datos importantes, que si bien no se profundiza y entonces el texto no es para nada aburrido, sí vale la pena revisarlo. La primera fase, acumulación de tensión en la violencia. ¿Cómo empieza la violencia? Acumulación de tensión, en la cual se produce una sucesión de pequeños episodios que llevan a roces entre la pareja, con un incremento constante de ansiedad y hostilidad. Segunda fase, episodio agudo o agresión, en la cual toda la tensión acumulada da lugar a una explosión violenta que puede variar desde un empujón hasta el homicidio. Es decir, primero se genera una tensión ahí estricta. Acabo de pelearme hace poco con una pareja, bueno, relativamente, tengo más de un año con mi nueva pareja, pero una de las anteriores, yo cometía un error y hacía ya. Mm, y yo le decía, ¿qué significa eso? Pero un error era escuchar mal, acomodar mal un libro, en su propia casa un día, lavando unos platos, se me rompió un plato. Me descuidé pues y rompí un plato, un vaso, y ella hizo.
"Mm". Y le digo, fíjate que tu comentario no es agradable y incluso es violento. Me dice, no te estoy tocando. Le digo, no, pero acá me llega un poco el asunto de estúpido. Y me dijo, claro que no te estoy diciendo estúpido, te estoy diciendo peor. Y yo dije, "Güey, ¿en serio?". Me dijo, pues sí, ¿no? Estás rompiendo un plato. El asunto era ese. No se lo harías a tu director, no se lo harías a tu empleador, no se lo harías a tu jefe, no se lo harías a tu papá, te un cachetadón. Eh, Esa es un poco esa tensión. Ella tenía ya tensión conmigo, no la habíamos desahogado, quizá no sabía cómo hacerlo, o no sabíamos cómo hacerlo, y entonces este comentario empezaba a ser expresión de esa tensión. Era muy violento, ella no sabía, ella consideraba que la violencia necesitaba un golpe, un maltrato. Ese era un maltrato, pero un maltrato psicológico, sutil, que está manifestando una tensión. Si de ahí yo un día harto por esa situación, aquí es el asunto que es muy peligroso. Si no me queda clarísimo que ese comentario no me importa y entonces no pasa nada, la pobre está muy neurótica y tan, o me alejo o pongo un verdadero límite. La diferencia, dice, en la segunda fase, en el episodio agudo o de agresión, es que es muy probable que la siguiente rompa yo otro plato a propósito o le tire un plato a la cabeza. Ese es el gran elemento. Y sobre eso ya es muy complicado. Voy a desahogarlo de una vez, uno de mis grandes monstruos. En una relación muy mala, muy mala ya. Yo estaba limpiando el refrigerador, quitándole el hielo. Le dije, ella me daba mucha lata con que limpiar el refrigerador. Yo le decía, bueno, te lo limpio sin problema, solo deshiélalo, por favor, quítale ese hielo porque es muy complicado. Y entonces un viernes en la mañana le dije, ok, pues por favor, desconecta el refrigerador para que mañana en la mañana yo lo pueda limpiar. Entonces simplemente se le olvidó, ¿no? Pasó, se fue, en ese día creo que me dijo, es que no cené. Le dije, ok, pues entonces no te lo puedo limpiar. Y como el sábado hacíamos el mercado, entonces pues, las cosas se tenían que guardar, había que esperar otros 8 días. Pero eso había implicado caras, otra vez reclamos de que yo hacía lo que yo quería, que en realidad no quería hacerlo. Entonces me tuvo harto, me fui al maldito refrigerador y con un cuchillo empecé a raspar el congelador, hace muchos años sin duda. Entonces empecé a rasparlo y me dijo, no, porque corres el riesgo de picar y que se salga el gas. Dije, ya sé, pero no hay otra, tú no te has acordado de esto, entonces, y no quiero tu carota todo el fin de semana, entonces lo voy a deshielar con mucho cuidado. Deja de hacerlo porque no sé qué, ya, por favor, ya déjame en paz, voy a trabajar, deja de hacerlo. Entonces tomé el cuchillo, la miré a los ojos y lancé el cuchillo sobre el congelador. Y enseguida se oyó del gas que se había escapado, perforé la tubería, pues descompuse en ese sentido el refrigerador. Ah, bendita situación, pues ahí se fue toda mi tensión, ahí se escapó. El gran elemento, el gran problema fue la mirada a los ojos. En la noche, después ya del refrigerador descompuesto, ya que estábamos relativamente tranquilos, le dije, eh, quiero que nos separemos. Ay, ya sabía que no, ok, hablamos cuando estés tranquila. Pero un día pues ya le pude decir, quiero que nos separemos, y de hecho urge que nos separemos, porque cuando te vi a los ojos, te juro que pensé en tirarte el cuchillo a ti. Entonces me tienes harto. Sí, cuando ya el nivel de violencia es tal que este gesto contra el refrigerador en realidad debió ir para ti, ya vamos a echar a perder nuestra existencia. Entonces viene la tercera fase. Luna de miel, atención con esto, la luna de miel en la que se produce el arrepentimiento, a veces instantáneo, sobreviniendo las disculpas y la promesa de que nunca más volverá a ocurrir. Al tiempo vuelven los episodios de acumulación de tensión y a cumplirse el ciclo. Si no paraste desde la primera, hoy algunas de mis parejas, después de esos elementos y después de mucho trabajo, de mucho entrenamiento, de terapia, cuando el otro día fue muy difícil, porque una chica estábamos empezando a salir y entonces hice una escena y me dijo, ay, el muchacho con el que trabajaste estaba súper guapo, me encantó. Y entonces le dije, uy, fíjate que tengo un tema. Si quieres sigamos siendo amigos, todavía no éramos novios, pero le dije, si quieres sigamos siendo amigos, pero no quiero estar contigo como novio. Entonces mejor de una vez te lo digo, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Le digo, es muy violento que estés generando comentarios. Si yo te pregunto si te pareció guapo el fulano y tal, tienes todo el derecho de decírmelo. Pero si no, no tienes derecho de decirme quién te parece guapo o no. No soy el más indicado
para el que le platiques eso. Yo no me paso la vida diciéndote, ay, tu amiga, ay, la actriz, ay, fulana. No, si yo no estoy con una mujer que me parece lo suficientemente guapa, entonces la termino y me busco una que sí sea muy guapa con respecto a mí, pues haz lo mismo. Si el otro güey, si mi compañero te parece más guapo que yo, lígatelo, te lo presento, venga, ándale, porque yo no quiero estar pensando cuando vuelva a trabajar con él que le gusta mucho a mi pareja. Bueno, lo entendió, lo comprendió, pidió disculpas, jamás lo volvió a hacer y avanzamos en la relación. ¿Por qué lo menciono? Porque ese es el límite. Ahí se puso el límite. Lo vuelves a hacer, se acabó la relación. El problema es que pasa ese límite, cualquiera de los dos, y después viene un asunto de bondad, viene un asunto de arrepentimiento, viene un asunto de conveniencia. Entonces, ¿qué sucede si yo estrello o echo a perder ese refrigerador y hubiera tenido los medios para comprarle uno nuevo? Lo hubiera aceptado. Esa violencia se va quedando porque hasta le encuentro un beneficio. ¿Qué sucede entonces cuando esa violencia arrastra? Cuando es mortal, cuando queda si la mato, bueno, ya no hay posibilidad de un beneficio posterior. Entonces, mucho cuidado, porque el mecanismo es ese, tensión, violencia, expresión de esa tensión y luego luna de miel. Luego el famoso reencuentro, la reconciliación tan sabrosa. Ya estás metido entonces en un proceso de violencia. Último comentario, violencia estructural. Está padrísimo cómo esta violencia fue naciendo en nuestra composición, en nuestra formación como niños y hoy se ha vuelto un elemento social que aparece en todas las estructuras de la sociología de nuestra vida. Es aquella que proviene de las acciones u omisiones de las instituciones y afectan gravemente a la sociedad. Es muy directa, por ejemplo, el hambre, el desempleo, la falta de servicios médicos, la guerra, los conflictos locales, etc. Todas ellas son reflejo de la ineficacia y la corrupción institucional. Ahora atención, no te vayas a dejar engañar con que la institución es la que es violenta. La institución al final de cuentas está manejada por personas, está manejada por seres humanos. Tenía en mis últimos años de la preparatoria, eh, tenía 22 años trabajando en la prepa, de los cuales pues, seguramente 15, 18 me había destacado como un maestro querido, como un maestro entregado, como un maestro solidario. Muchísimas de las ocasiones mi salida era a las 2 de la tarde y yo me salía a las 5 de la tarde por estar platicando. Lo que ahora hago de manera profesional, bueno, pues antes lo hacía como práctica seguramente de manera gratuita, ¿no? Y con todo el amor y con toda la entrega, y de hecho lo sigo haciendo sin ningún tema. Bueno, en una especie de renovación, unos 5 días antes de que se determinaran los horarios, alguien de las autoridades platicó conmigo y entonces le dije, fíjate que me cambié de casa, vivo muy lejos, está muy complicada mi llegada, nunca he sido un chillón, entonces lo único que te pido pues es un poco la ayuda con mi horario, que si puedo hacer dos cosas les quiero pedir. Si me lo pueden comprimir para venir solo 3 días. Y me dijeron, no, maestro, es imposible. Los maestros ya no hay esos, tienen que venir cuando menos 4. Bueno, venga, pues entonces 4, no hay problema. Y la otra es si me lo pueden poner por encima de las 9 de la mañana. Porque pues, no me desvelo, no me desmañano, vengo muy tenso, etcétera, etcétera. Entonces, pues ayúdenme con eso si es posible, por favor. Venga, ya nos sonreímos, nos despedimos, tan, tan, tan. Llega mi horario 4 días después y todas mis entradas eran a las 7 de la mañana y un día, el viernes, iba de 7 de la mañana y salía de la escuela a las 7:50. Hacía de viaje 2 horas para ir a trabajar 50 minutos y de regreso 2 horas, es decir, me trasladaba 4 horas para una clase de 50 minutos. Decidí no ir y entonces vinieron la violencia de las amonestaciones, de las situaciones burocráticas, etcétera. Bueno, pues terminé por irme. No me despedí de nadie, no recibí finiquito, no voy a tener derecho a pensión, no me pagaron nada por esos 22 años de trabajo. Y eso lo generó una persona. Eso lo generó alguien que de pronto dijo, justo me dio las herramientas, me dijo dónde le duele y ahí se lo voy a aplicar. ¿De dónde vino? No lo sé y estaba sustentado a partir de la burocracia. Maestro, pues así son los horarios, los hizo la computadora, si te interesa, pues te quedas, si no, no, hay muchísima gente sin trabajo. Esa es violencia. Esa falta de solidaridad, esa no participación, ese diálogo no abierto es violento. Esta misma persona entraba yo a su oficina y me atendía así. Sí, ¿qué necesitas? Dime. Ok, muy bien. Bueno, no sé, creo que no. Ok. ¿Sigues aquí?
a un trabajador de 20 años de trabajo. Eso así. Me quedé pensando también, puta, ¿qué le harán a los que van llegando? Venga, pues todo eso es violencia, todo eso es amar a madrazos, entonces vale la pena que le des una revisada una vez que lo trabajes. Amar a madrazos de Ale del Castillo y Moisés del Castillo y está en Grijalbo, así que no debe ser complicado conseguirlo. Bueno, pues ahora, si no puedes salir, pídelo en servicio o espero que ya esté en PDF. Y coméntame, platiquemos a partir de esta situación. Muchísimas gracias, espero que haya tenido un buen servicio y que sea de utilidad esta cápsula que estará puesta en Master Vidal en YouTube. Gracias.